Bien, también, gracias al Señor. Así que vamos a iniciar nuestro discipulado. Yuchin, ahí está Luchín también, po. ¿Cómo está Luchín? Luis Yuxin, ¿cómo estás? Dueño. Muy bien. Me escuchan bien, ¿verdad? Porque estoy saliendo desde mi teléfono y estoy en el computador. Entonces, ¿Se ¿me escucha escuchan bien? bien? Sí. No se escucha Ya, bien, de verdad. perfecto. Entonces, vamos a iniciar nuestro discipulado y le voy a pedir a nuestra hermana Michelle, si puede iniciar con una oración, Michelle, para que empecemos, por favor. Bueno, ¿me escucha bien? Perfectamente. Ya, bueno, oramos. Inclinen sus rostros, sus cabezas. Papá, te damos las gracias en este momento porque eres bueno, eres misericordioso, Padre, y nos permite estar esta tarde, juntarnos nosotros, los chiquillos, tus hijos, para poder buscarte, buscar de tu palabra, entender tu palabra. Te damos la gloria y la honra a ti porque nos das el tiempo para poder estar acá y motivarnos y estar en el espíritu, sentirte a ti, buscarte a ti. Te pedimos que nos des en este momento sabiduría para poder comprender todo lo que tú nos vas a enseñar y que nos sigas motivando, que siga avivando nuestro amor, nuestros corazones, Señor, para que te busquen a ti. Te queremos, Señor, dar la gloria por este momento. En el nombre de Jesús te pedimos todo. Amén. Amén. Amén y amén. Bueno, chiquillos, si pueden ver ahí en sus pantallas, aparece qué cosa, el discipulado de la JN 2819. No sé si Nico consiguió ver aunque sea un poquito de la clase del video. Traté, ¿verdad? Tranquilo, No no pude. pasa nada, no pasa nada, no pasa nada. Miren, nosotros siempre vamos a estar grabando las clases en el caso de que no es tan complicado lo que estamos haciendo, pero sí es importante que entendamos que esto tiene una secuencia. Entonces ustedes tal vez van a decir, eso yo ya lo sabía, o eso es muy básico. Claro, porque estamos iniciando, entonces vamos a ir como primero comiendo la papilla, después comiendo comida picadita y después ya comiendo los porotos con rienda. Entonces es importante que vamos analizando todas las dudas. Entonces les damos la bienvenida a Nico, le damos la bienvenida a Michelle, que están en esta mañana con nosotros, pero quiero que veamos un poco qué fue lo que hablamos la semana pasada. No sé si los chiquillos me pueden ayudar con eso, Harles, Desiree, Luchín. ¿Qué fue lo que hablamos la semana pasada para explicarle a los chiquillos? La salvación. Muy bien. La vida. La semana pasada hablamos de la salvación. ¿Y qué fue lo que hablamos de la salvación, chiquillos? Que no se pierde. Espérate, que tengo el resumen de acá. La salvación es recibir, bueno, que nosotros antes estábamos muertos por el pecado, ¿Ya? pero Dios ya tenía predestinado a Jesús. Entonces, por la sangre de Jesús, hoy los que le recibimos y creemos en Él, somos salvos porque la sangre nos limpia de todo pecado. Ya, muy bien. Muy También bien. que nosotros abrimos la puerta a Jesús para que entrara en nuestras vidas y lo tuviéramos como Señor y Salvador. Y al tenerlo como Señor y Salvador, nos convertimos en hijos de Dios. Ya, muy bien Sí. también. Desiree, ¿qué puedes agregar tú a eso? Espérate. ¿Cuál era la pregunta? ¿Cuánto es 2 más 2? No, ¿qué aprendimos la semana pasada? Sobre la salvación y sobre qué es lo que quiere el Señor de nosotros. Ya, muy bien. Entonces, Nico, si yo te hago la pregunta, ¿tú eres salvo? ¿Qué me responderías tú? No si eres albo del Colo-Colo, sino que eres salvo. ¿Sí? ¿Y cómo Sí. puedes estar seguro de que eres salvo? Porque yo reconozco al Señor y eso. ¿Ya? Y ¿Y sé lo que Michelle? hizo por mí. Sí. Ya, muy bien, Nico, muy bien. Y Michelle, ¿cuál era nuestra vida? ¿Cuál era nuestra condición antes de ser salvados por Jesús? ¿Cuál era nuestra condición? De pecadores, no sé, muerte, esclavos. Ya, estábamos, miren,
la clase pasada básicamente se trató de cuál era nuestra condición o cuál era nuestra vida pasada. Y nuestra vida pasada era, estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, estábamos separados de Dios y estábamos condenados. ¿Se acuerdan, Luchín, Harle o Desiree, esa condenación? ¿Por qué Dios nos condenaba? ¿O por qué Dios condena a la humanidad? Por no creer en su Hijo. Por no creer en su Hijo, es verdad. Por eso vamos a darnos cuenta de que estábamos muertos, estábamos separados por nuestros delitos y pecados porque Dios es santo. Dios es santo, Dios es 3 veces santo, gracias Luchín, y si Dios mira al Nico, Dios no puede estar con el Nico, porque el Nico es pecador, porque la Michelle es pecadora, yo soy pecador. Claro. Pero por eso Él envía a su Hijo Jesucristo para resolver el tema del pecado. Y hoy las personas del mundo, ¿cuál es la condición de las personas del mundo entonces? Ellos están muertos, ellos están separados y están condenados. ¿Y esa condenación es por qué? Porque no creen en Jesús. ¿Por qué? Porque Dios tenía derecho o tenía la obligación de ayudarnos. No. No, Dios no tenía la obligación de ayudarnos y Él lo hizo. ¿Lo hizo cómo? ¿Cómo nos ayudó? Entregando a su Hijo. Entregando a su Hijo. Entonces, lo único que nosotros debemos hacer es creer. Y por eso aquel que no cree va a recibir una condenación. Luego hablamos de la obra de Dios. Nosotros estábamos muertos, separados y condenados, pero la obra de Dios fue que Él tuvo misericordia y demostró su amor. ¿Cómo Dios muestra su amor para con nosotros, Desiree? Mandando a su Hijo, muriendo por nosotros, por En nuestros que, pecados. en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Luchín. Es que hay un versículo que lo explica en Romanos 5:8. Más Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. No creo que pueda desenvolver más esa cosa que está súper clara. Así es, muy bien. La otra pregunta que quería hacerle es, Nico y Michelle, ¿la salvación es por obra? ¿La salvación es por obras o es por fe? Fe. Por fe, gracia. Por fe, muy bien. Es gratis. Es por gracia. ¿Y qué significa la palabra gracia? Un regalo no merecido. ¿Por qué? Porque nosotros éramos pecadores, estábamos separados, estábamos muertos. ¿Merecíamos el perdón de Dios? No lo merecíamos. Pero Dios, en su amor y misericordia, en su gracia, por medio de la fe, nos da esta salvación. Bueno, entonces hoy la clase que tenemos preparada, bueno, aquí yo puse hola, bienvenido a nuestra segunda clase. Recuerda tener Biblia, cuaderno y lápiz. Es importante, chiquillos, que ustedes vayan anotando todo esto, porque así la otra semana, cuando hagamos el resumen inicial, ustedes ya puedan ir viendo sus apuntes. Bueno, Sí, ahí así anoté que yo. quiero saber qué ven en esta imagen. ¿Qué ven en esta imagen ustedes? Un candado. Candado. ¿Ya? ¿Pero qué representa ese candado? Candado, me salió con Nara. Todo esto por Nara. Ese candado, ¿representa qué cosa? El pecado. Seguridad. El pecado. Dice eterna seguridad. Seguridad eterna. Pero ¿qué le da a entender ese candado? No lo sé. ¿El candado sirve para qué? ¿Para dar qué Que cosa? yo no merezco entrar ahí porque soy pecadora. Ya, mira, qué interpretación a dejarle. Puede ser, pero no es. Ah, Mucho Netflix. Los candados son para dar seguridad a algo que uno quiere guardar o algo así. Ya, puede ser. entonces todos entendemos que el candado es para dar qué cosa? Seguro. Seguridad. Seguridad, seguro. Esperemos un segundito, que alguien está hablando aquí. Resguardados, dice el Mirko. Sí. Entonces nosotros podemos ver que la salvación, que es eterna, ¿podemos estar seguros o inseguros? Seguro. Seguro. Y es eso lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de la seguridad. Vamos a hablar de que estamos seguros. Entonces, ahí en tu cuaderno, coloca así, seguro. Lo primero que hablamos fue salvo, que ya fuimos salvos. Ya. Y ahora estamos seguros. Entonces,
¿podemos estar seguros de que somos salvos? Yes. Sí. Sí. Así es. Podemos estar seguros de que somos salvos. ¿Será que Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor? ¿Qué creen ustedes? Debemos estar seguros. ¿Dios quiere que yo peque para mostrar más su amor? No. No. No, eso es imposible. Muy bien. Y si leemos Romanos 8:39, busquémoslo por favor. Entonces, el primer punto es Dios, tranquilos que yo lo voy a mostrar en la pantalla, pero necesito que ustedes igual lo busquen. Igual lo busquen porque la idea es que vamos internalizándonos con la Biblia. Entonces, el primer punto dentro de esta segunda clase, que es seguridad, seguro, es Dios me da seguridad. ¿Seguridad en qué? En la salvación. Entonces, vamos a leer Romanos 8:39. Ok. Lo vamos a leer primero en la Reina Valera, que es la que todos ustedes tienen, y después lo vamos a leer en la NBI, que es una versión que se puede entender mejor, la nueva versión internacional. Entonces lo vamos a leer en la Reina Valera y después en la NBI. Recuerden que estamos aprendiendo ¿qué cosa? La ¿Qué estamos seguridad. viendo? La seguridad. La seguridad. ¿En qué cosa? La salvación. Muy bien, la seguridad de la salvación. Entonces, Nico, ¿puedes leer Romanos 8, 38 y 39? Dice, ni lo alto ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. ¿Y el 38, por favor? Dice, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir. Ya. Harlet, ¿puede leer la pantalla lo que está escrito en la otra versión? Es importante que siempre vamos haciendo estas dos versiones para que se entienda mejor y no quede duda. Ya. Pues estoy convencido de que ni la muerte ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. Nos ha manifestado en Cristo. Que nos ha Entonces, manifestado en Cristo Jesús. una vez que nosotros hemos aceptado a Cristo, una vez que nosotros hemos comenzado a seguir a Cristo, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? No. ¿Qué creen ustedes? Yo creo que sí, pero del amor de Dios no. Nosotros nos separamos por nosotros, porque Ya. el mismo Satanás hace pensar a nosotros que por haber cometido un error, por haber cometido un pecado, no somos dignos de estar cerca del Señor. Pero el Señor aún así nos ama, y el Señor ama a su creación, ama a sus hijos y quiere que esté con nosotros. Pero nosotros somos los que nos apartamos de Él. Porque si ustedes se dan cuenta, aquí hay como una letra chica. En el versículo 39, la última parte dice, podrá apartarnos del amor de Dios, podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado ¿en quién? En Cristo Jesús. En Cristo Jesús. O sea, ¿se acuerdan lo que estábamos hablando en la primera clase? Que teníamos que siempre darle la gloria ¿a quién? Jesús. A Jesús. Entonces Dios no nos va a abandonar ni nos va a dejar. Entonces, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? ¿Qué creen ustedes? O sea, del amor de Dios no. Porque Dios nos ama en todo momento. Pero nosotros nos separamos. ¿Qué piensa Luchín? Es que estoy leyendo el versículo 39 y dice que no habrá cosa alguna que podrá apartarnos del amor de Dios, porque está manifestado en Cristo Jesús. Entonces, si yo me estoy explicando, estoy leyendo, ¿cachai? Entonces, me estoy dando lo que yo estoy leyendo de la Biblia, entonces debo creer la Biblia o no sé qué cosa, ¿cachai? Entonces, yo creo que porque no hay forma de apartar. El versículo 39 dice, pues estoy convencido que ni la muerte ni la vida, o sea, aquí ya está dando dos extremos, Ajá. ni los ángeles ni los demonios, otro extremo,
ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? No, no hay ninguna forma. No hay forma de separarnos del amor de Dios. Ahora, podemos, como dice Desiree, nosotros mismos autoapartarnos, pero el amor de Dios nunca se va a apartar. El amor de Dios Es como en la historia del hijo pródigo. El papá siempre lo amó, siempre lo esperó, pero el hijo pródigo es el que se apartó. Pero aún así, aunque él hizo lo que quiso, el padre aún así lo amó, lo esperó y estuvo ahí. Es lo mismo con el Señor. es verdad, es verdad. Y esto es muy importante, chiquillos. Tal vez ustedes, algunos deben pensar, pero pucha, ¿por qué estamos leyendo esto, estudiando esto si es tan básico? Es que lo primero cuando uno peca, o cuando uno falla, o cuando uno hace algo malo, lo primero que uno duda es la salvación. Y uno dice, no, mejor me aparto, mejor me voy al mundo, mejor dejo a la iglesia porque Dios no me va a perdonar, porque Dios ya no me ama, porque Dios me mira con odio, con rencor. Es que aquí estamos viendo todo lo contrario. Estamos viendo de que Dios nos mira con amor, pero ¿por medio de quién? De Cristo Jesús. Cristo Jesús. Por eso esa es la clave, chiquillos, Cristo Jesús. El día que Cristo Jesús falle, entonces ahí debemos preocuparnos. Entonces, para que no quede duda, ¿hay alguna forma de separarnos del amor de Dios? Ninguna. No hay ninguna forma. ¿Nosotros mismos podemos separarnos del amor de Dios? Tampoco. Tampoco, porque miren lo que dice aquí. Dice, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor de Dios. ¿Nosotros somos qué cosa? Criaturas, somos criados por Dios. Por eso, cuando más adelante veamos si la salvación se pierde o no se pierde, yo uso este versículo como una base. Porque aquí la parte de la Biblia dice, ni cosa alguna en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. ¿Nosotros qué somos? Creación. O sea, nosotros tampoco podemos separarnos de ese amor porque nunca lo ganamos. Nosotros nunca ganamos ese amor. Nunca fuimos nosotros quien dio el primer paso. ¿Quién dio el primer paso? ¿Quién nos dio este amor? ¿Fue quién? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Así que no podemos separarnos del amor de Dios. Vamos a leer Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Ya. Juan, capítulo 10, versículo 27 al 29. Estoy anotando todo. Amén. Listo. Juan, capítulo 10, versículo 27 Mis al ovejas 29. Amén. ¿Lo puede leer, Michelle, por favor? Del 27 al 29. Dice, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todos, y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Muy bien, muchas gracias, Michelle. Y ahora vamos a leer la nueva versión internacional. ¿Alguien la puede leer, por favor? Nico, ¿puede leer Sí. lo que está en la pantalla? Dice, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán, ni nadie podrá arrebatármelas de la mano. Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Ok, entonces quédense en ese versículo, porque vamos a analizarlo verso por verso. Entonces, según lo que acabamos de leer en Juan 10, 27 al 29, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús? En el versículo 28, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús? Vida eterna. Vida eterna. Vida eterna. Y que nunca perecerán. Y que nunca Y podremos yo les doy apartarnos de él. vida eterna, y nunca pereceremos, ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. ¿Se acuerdan el versículo de Romanos que leímos recién que decía ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte? Y yo creo que quien no entiende lo que Pablo está intentando explicar, no sé de qué otra forma lo puede explicar. Y aquí Jesús lo explica explícitamente. Dice, yo les doy ¿qué cosa? Vida, Eterna. y nunca perecerán. O sea, nunca caerán, nunca les fallaré.
ni nadie podrá arrebatármelas de mi mano. Entonces, ¿qué es lo que nos ofrece Jesús en el versículo 28? Vida eterna. Vida eterna. La vida eterna. Jesús nos ofrece la vida eterna. Y en el mismo versículo 28, ¿quién nos da esa vida eterna? Dios. ¿Ya? ¿Quién nos da esa vida eterna? Jesús. Según el versículo 28. Estoy leyendo eso, por eso yo les doy vida eterna. Ah, bueno, Yo Jesús, soy- porque dice yo. Y Jesús. Jesús nos da la vida eterna. Él nos entrega la vida eterna. Entonces eso nos tiene que hacer reflexionar. ¿La vida eterna la ganamos nosotros? No. ¿La vida eterna nosotros tenemos méritos para recibirla? Según la clase pasada, no, porque estábamos muertos, estábamos condenados y estábamos separados. Entonces, ¿es un regalo o no es un regalo? ¿Es por gracia o no es por gracia? Es por un gracia. regalo. Es un regalo que Jesús dice, yo les doy la vida eterna. Yo les doy la vida eterna. Yo les doy. Eso es lo que nos tiene que dar la mayor seguridad, chiquillos. Que yo les puedo decir, chiquillos, yo les voy a dar 10 millones de pesos a cada uno. ¿Me creerían? ¿Me creerían si yo les digo, chiquillos, voy a depositarle ahora 10 millones de pesos a cada uno? ¿Me creerían? No. A ti ¿Pero no. por qué no? ¿Pero por qué no? Si yo les puedo dar 10 millones de pesos. Porque La estamos en pregunta es, cuarentena. La pregunta es, ¿será que él tiene esos 10 millones de pesos? ¿Será que él está trabajando? ¿De dónde los va a sacar? ¿Será que los va a depositar? Entonces, ¿les doy seguridad? ¿Sí o no? Mm. ¿Les doy yo seguridad de que les voy a depositar los 10 millones de pesos? No. Claramente no les doy seguridad. Pero entonces, si Jesús nos ofrece algo, si Jesús nos da algo, ¿será que él va a fallar? No. 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 Por eso debemos estar seguros de que los 10 millones de pesos que yo no se los voy a dar, el Señor sí se los dio. Pero es mucho más que 10 millones de pesos. Es la vida eterna. Entonces, ¿qué significa algo que es eterno? ¿Puede terminar? No. 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 Algo que es eterno no termina. Y aquí hay otro detalle en el versículo 28. ¿Pueden leer las primeras 3 palabras, por favor? Yo, después dice, ¿qué más? Las primeras 3 Vida palabras. eterna y nunca perecerán. Yo les doy vida eterna y nunca perecerán. Ojo, que ahí no dice yo les daré vida eterna. Claro. No dice yo les di vida eterna. Sino que dice yo les doy. Eso Es es como presente, pasado, futuro. Es como un Presente. presente continuo, que va a ser siempre así en el presente, nunca va a detenerse. Siempre va a ser. Muy bien, muy bien, muy bien. Entonces, la vida eterna empieza cuando morimos. ¿Qué creen ustedes? No, siempre. Es La vida presente. eterna. Desde hoy. ¿Cuándo comienza? Desde que Conocemos creemos a en Cristo Jesús. Desde el día que lo aceptamos. Muy y ahí bien. corre. Cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando lo confesamos como Señor y Salvador, desde ahí comienza la vida eterna. Por eso vida eterna es un concepto que tenemos que entenderlo, que no es tanto una vida infinita, sino que, por eso hay un versículo en Juan que dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios y verdadero. Entonces, la vida eterna implica una vida fructífera, una vida firme en la roca. La vida eterna implica una calidad de vida. Nosotros vamos a vivir bien aquí en la tierra y nuestra etapa final, nuestra gloria máxima va a ser en la eternidad. Entonces la vida eterna empieza ¿cuándo? Cuando morimos. Ahí recién empieza como empezamos a tener esta vida eterna que Jesús nos ofrece. No. No, sino que esa vida eterna llega cuando nosotros creemos en Jesús. Por eso debemos estar seguros. Porque si yo les pregunto a la otra clase, ¿por qué debemos estar seguros de la salvación? Tenemos que decir, bueno, porque Jesús me la ofreció. Bueno, porque él me da la vida eterna, ya me la dio, entonces yo no voy a dudar de Él. Yo voy a dudar de mi papá, de mi mamá, de mi abuelo, voy a dudar de un hermano, voy a dudar de la gente, pero yo no voy a poner en duda a Jesús. Y miren lo que dice el versículo 28. O sea, Él, Jesús, nos da la vida eterna y después de la coma dice, y nunca, ¿qué cosa?
Perecerán. Será. Perecerán. O sea, hay posibilidades de que perezamos, hay posibilidad de que caigamos, hay posibilidad de que Él no cumpla, hay posibilidad de que muramos. No, Ay, no. No hay ninguna posibilidad. ¿Y por qué creen ustedes que no hay ninguna posibilidad, chiquillos? porque Dios no es hombre para mentir. ¿Ya? ¿Alguien más? Porque Dios es misericordioso. Ya, pero todavía no me da la respuesta que busco. Es que él mismo lo dice, ni nadie podrá arrebatármelas de la Muy mano. bien, muy bien. Eso, bueno, la respuesta que dieron chiquillas también están buenas, pero analizando el versículo es porque Él lo dice. Es que yo no voy a poner en duda lo que Jesucristo dice. Es promesa. Es una promesa. O sea, nadie podrá arrebatarnos de la mano. Nunca vamos a perecer. Él ya nos dio la vida eterna. Entonces, ¿cuándo pereceremos? Nunca. Nunca. Nunca, nunca. Pero no se trata, y aquí quiero que lo entiendan, no se trata de que, nunca pereceré porque soy victorioso y yo lo voy a conseguir. No se trata de eso. Nunca pereceremos porque Él lo prometió, porque la salvación es del Señor, porque Él nos la dio. Nosotros no ganamos nada, somos seres miserables, repugnantes, somos seres pervertidos, perversos, malos. Pero su amor y misericordia se vio manifestada, su amor enviando a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz. Y Él, por gracia, por amor y misericordia, nos ofrece la vida eterna, que es este perdón y esta buena relación con Dios, por decirlo así. Porque nosotros estábamos enemistados con Dios. Había una enemistad entre nosotros y Dios, pero Jesucristo vino a hacer esa paz, ese Cordero perfecto que nos perdona de todo pecado. Entonces, según el versículo 28, vamos a seguir analizando el versículo 28. ¿Existe alguna posibilidad de que nos quiten de la mano de Cristo? No, ¿Qué creen ustedes? ¿Existe alguna posibilidad? No, porque Jesús lo Ninguna. está diciendo. Porque si no Jesús sería lo por dijo. la duda, claro, ¿Cómo? No entendí. sería, sí, o sea, no, sería poner en duda sus palabras si no creyéramos de que no pudiéramos ser arrebatados, o sea, apartados de Jesús. Y Que encima aquí, de y nos va a arrebatar de su mano y no vamos a ofrecer, o sea, no hay posibilidad. Seguro que estamos hablando del versículo 28. sí. Y aquí hay otra cosa que nos tiene que dar también seguridad. Por ejemplo, imagínate, el Luchín tiene 50 millones de pesos en un bolso. Y está la Michelle y estoy yo. Y la Michelle le dice, Luchín, pásame la plata a mí, yo te la guardo. Pero la Michelle la va a guardar en su casa nomás, po. Y yo le digo, Luchín, pásamela a mí, porque estos 50 millones de pesos yo los voy a guardar en mi caja fuerte, que yo tengo en el banco. Yo en el banco tengo una caja fuerte especial y yo te la voy a guardar ahí. ¿En quién tendría más seguridad, Luchín? ¿En la Michelle, que la guardaría bajo el colchón? ¿O en mí, que lo guardaría en una caja fuerte? En ninguno de los dos. Pero siguiendo el ejemplo, ¿en quién tendría de los dos más? En el caso porque la va a guardar una caja fuerte, ¿ya? En cambio, si se Ya, la pasa a la Michelle, capaz, ¿qué cosa puede pasar ahí? Entonces, ¿qué nos da seguridad? ¿Quién cuida nuestra salvación? Porque quien cuida la plata del Luchín soy yo, y eso le da seguridad. Pero ¿quién cuida de nuestra salvación? ¿Nosotros mismos? No. No. Jesús cuida de nuestra salvación. Por eso hay muchas personas que dicen que la salvación se pierde. Y también vamos al final tener una conversación sobre eso, porque quiero escuchar qué es lo que ustedes piensan. Pero según lo que la Biblia me enseña, y lo que yo estoy viendo aquí es que es como casi imposible. Porque ya en Romanos vimos que ninguna cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Nosotros somos cosas creadas. Y también aquí podemos ver de que nadie las podrá arrebatar de su mano. A sus ovejas, a sus hijos, a sus santos. Porque Él cuida la salvación. Entonces, si yo tengo las agallas para ir donde el presidente y decirle, señor presidente, me dé el poder de la moneda porque aquí vengo yo a derrocarlo, ¿qué va a pasar conmigo? Me van a matar, me van a tirar, me van a pegar, voy a salir a la noticia y nunca voy a poder hacerlo porque el presidente está resguardado. Entonces, ¿será que
el Señor no tiene tanta seguridad como el presidente? ¿Será que la seguridad humana es la misma que la seguridad celestial? No es la misma. Y aquí vamos a ver una cosa en el versículo 29. ¿Alguien lo puede leer ahí en la pantalla? Mi Padre que me las ha dado es más grande que todos, y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar. Aquí hay otro cerco de seguridad. Tenemos primero la mano de Cristo. Y también tenemos la mano de ¿quién? De mi padre. Dios. Del Padre, de Dios. Entonces, ¿alguien puede entrar a la mano de Cristo? Ya imposible. Ahora, ¿alguien puede entrar a la mano de Dios? Anda a saber. Imposible toda la Era- vida, no. ¿Será que Superman? ¿Será que Batman? Tampoco. ¿La Mujer Maravilla? Tampoco. ¿La Liga de la Justicia? ¿Los Vengadores juntos mezclados con X-Men? Tampoco podrían. Entonces, ¿podrá alguien arrebatarnos de la mano de nuestro Padre? No. 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 Seguro Con que esa estamos... seguridad no es imposible. ¿Cómo? Esa seguridad con el Padre es imposible. Según el versículo 29. Por eso. Y aquí Jesús da un detalle que dice, mi Padre que me las ha dado es más grande que... Todos. Todos. Es más grande que todos. O sea, ¿alguien podría dar consejo al Dios soberano? ¿Alguien podría entrar en su casa, abrir su refrigerador y sentarse al lado de él? En un ejemplo muy burdo, pero para que lo entienda, nadie puede hacerlo. Entonces, ¿nosotros debemos estar seguros de nuestra salvación? Sí. ¿Por qué? Pregunta de prueba. Porque Jesús me la dio. Porque Jesús me la entregó. Porque Jesús lo dijo. Y porque si Él lo dijo, Él nos enseña de que nadie nos podrá arrebatar de su mano, de que nunca pereceremos y que nadie nos podrá quitar del Padre, que es más grande que todos, nuestro Señor poderoso. Vamos a leer Efesios. ¿Alguien tiene alguna duda hasta ahí? Yo creo que está muy claro. Efesios 1, 13, 14. Bueno, ahí yo puse esta imagen, mientras buscan Efesios 1, 13, 14, que estamos en las manos. Y dentro de las manos tenemos la cruz de Cristo, que es nuestra segunda, y nosotros estamos atrás escondidos. Estamos atrás escondidos así como cuando un niño le va a pegar, cuando un papá le va a pegar al hijo y se esconde así, nosotros estamos así, de la misma forma. Sin mérito. Efesios 1, 13, 14. Ya, gracias. Efesios 1, 13, 14. Amén. Ya, entonces, Ya. ya aprendimos que Jesucristo nos da la salvación, que Él cuida nuestra salvación y que la salvación es del Señor. Efesios 1, 13, 14, le voy a pedir a Desiree, si lo puede leer, por favor. Ya, dice, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y así, habiendo creído en él, fuiste sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es la arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Ya, perfecto. Entonces, ¿alguien lo puede leer en la pantalla? Pablo, ¿estás ahí? Para mí que este se durmió. Pablo. Ya, entonces le voy a pedir a Luchín. ¿Puede leer lo que está en la pantalla? Efesios 1, 13, 14. En él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación, y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Ya, aquí hay algo, mira, presten atención, por favor. ¿Okay? Dice, en él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad. ¿Cuál es ese mensaje de la verdad? Salvación. Ya, pero ¿por medio de quién? De que Cristo Jesús. Jesús murió por Cristo murió por nosotros. Ya, o sea, el mensaje de la verdad es Jesús. Sí. Y ese mensaje
Ese mensaje contiene ¿qué cosa? El evangelio que les trajo la salvación por medio de Jesús. Y aquí después de la coma, ¿se acuerdan cuando la semana pasada hablábamos cómo podemos ser salvos? Creyendo. 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 Creyendo porque estábamos muertos, estábamos separados y estábamos condenados. O sea, presten atención, no había ninguna forma de acercarnos a Dios. Ninguna. Por eso la gente que está afuera, que no cree en Dios, cuando ora, le ora a la pared. Dios no los escucha. Por eso las personas que están afuera y se mueren, se van al infierno. Por eso las personas que no creen, nuestros familiares, nuestros amigos, o no sé, alguien cercano de nosotros que no cree, que reniega contra Dios, que no está ni ahí, entonces para Dios está muerto. Porque la Biblia nos enseña. Nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Por eso, ¿qué es lo único que debemos hacer? Ir a la iglesia todos los días, dar nuestro diezmo, cumplir una secuencia de trabajos. No. Lo único que debemos hacer es ¿qué cosa? Creer. 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 ¿Pero creer en quién? En Cristo Jesús. Jesús. Recuerden eso. Recuerden eso. Siempre darle la gloria a Jesús. Creer en Jesús. Porque aquí la Biblia dice, y lo creyeron. Y aquí la Biblia dice, lo creyeron. ¿Creyeron qué cosa? El mensaje de la verdad y el evangelio que les trajo la salvación, o sea, en Jesús. Por eso, chiquillos, nuestra tarea como cristianos, ¿cuál es nuestra primera tarea? Entregar el ser discípulo. Hacer discípulos, entregar el mensaje de verdad, predicar la salvación. ¿Por qué? Porque es la única forma de que el ser humano caído tenga relación con Dios. ¿Por medio de quién? De Cristo Jesús. ¿Está muy enredado? ¿Lo expliqué mal o lo están entendiendo? Díganme la verdad. Entregar el mensaje de la salvación. Claro, ¿por qué? Porque no hay forma, y lo vuelvo a repetir, no hay forma. Ellos pueden creer que la Virgencita le lleva los mensajes a Dios. Mentira. Ellos pueden creer que Evaristo Mon le cumple los milagros. Mentira. Por mí. Es Dios que manda a su Hijo Jesucristo para que por medio de Él nosotros podamos acercarnos a Dios, porque estábamos separados por nuestros delitos y pecados. Entonces nuestra misión es predicar el Evangelio. Entonces, nosotros podemos ver aquí cómo podemos recibir esa salvación. Creyendo. Creyendo. Y aquí les voy a hacer la siguiente pregunta. ¿Cuál es la obra? ¿Cuál es la obra que Dios hizo en nosotros según el versículo 13? Aquí hay algo que Dios hizo. El Señor nos selló, nos marcó con precio de sangre. Ya, pero aquí lo dice de otra manera. En la última parte. Fueron marcados, son sellados por el Espíritu Santo. Ya. Una promesa. ¿Qué quiere decir eso? Que fuimos sellados. ¿Alguien sabe? Que nos ha entregado el Espíritu Santo, nos ha dado. Ya. Estamos cubiertos, estamos, como tú decías, y sello es un seguro, o sea, estamos seguros en las manos del Señor por el Espíritu Santo. Somos propiedad, porque cuando uno sella es como marcar. Ya, muy bien, muy bien, muy bien. No sé. Nico, ¿qué piensas cuando decimos que fuimos sellados con el Espíritu Santo? Que vive en nuestro interior, eso es lo que yo siento. Ya, muy bien, muy bien. Miren, lo vamos a explicar de esta manera, pero antes, ¿cuál es la obra que Dios hizo con nosotros? Nos dio el Espíritu Santo. Miren qué maravilloso y qué misericordioso nuestro Dios. Estábamos muertos, estábamos perdidos, estábamos separados, estábamos condenados. ¿Y Dios qué hizo? Envió a su Hijo Jesucristo a morir en una cruz para que por medio de Él pudiésemos tener la salvación. ¿Cómo nosotros nos ganamos la salvación? ¿Por nuestros méritos? ¿Por nuestras fuerzas? No, No es un regalo. por misericordia y creyendo. Por misericordia y creyendo. Miren, ya estaba fácil para nosotros. Y ahora también nosotros vemos aquí de que Dios nos da, ¿qué cosa? El Espíritu Santo, que es una garantía. Es una garantía. El Espíritu Santo nos sella. Entonces, que muy bien fue lo que ustedes dijeron. Él vive en nosotros, Él nos entrega, es una promesa. Somos ¿cómo fue lo que dijo la Michelle? Somos marcados, somos propiedad.
¿Y cuándo es que nosotros somos sellados? ¿Cuándo es que nosotros somos garantizados? Ya voy a explicar eso. Cuando lo aceptamos como Señor y Salvador, ahí ya nosotros entramos al libro de la vida y ahí el Señor nos sella. ¿Ya? ¿Todos piensan igual? Somos sellados, sabemos que somos sellados por el Espíritu Santo, porque gracias a Él creemos, hemos creído. Entonces, Ya. al creer, ya sabemos que el Espíritu Santo muere en nosotros. Ya, también. Miren, hay aquí ¿por qué hago hincapié en esta pregunta? Porque muchas veces se dice que el Espíritu Santo se recibe después. Según lo que estamos estudiando, no. El Espíritu Santo viene automáticamente cuando nosotros aceptamos a Cristo, cuando le abrimos la puerta de nuestro corazón, cuando creemos en Jesucristo, entonces automáticamente, ¿quién comienza a vivir en nuestro corazón? El Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es un sello. Por ejemplo, imagínense esto para que lo entiendan de esta manera. Imagínense, yo tengo un papel del banco. Y yo voy donde el banco y le digo, oiga, mire, necesito que usted me selle, me timbre. Necesito que usted me marque este papel porque tengo que ir a retirar una plata a la caja vecina, y la caja vecina me exige que el papel tiene que estar timbrado. Y el banco me dice, no se lo voy a timbrar porque usted ya sacó mucha plata. Y yo le digo, pero si la plata es mía, tiene que marcármela, por favor. Márquemela ya, y no me la marca. Si yo voy, en este caso, a la caja vecina, un ejemplo, yo le digo, ¿me da mi plata, por favor? Ellos me van a decir, no, pero es que no está marcado. Y yo le digo, pero esto es un papel del banco. Aquí sale el logo del banco, aquí sale la plata, esto tiene la información. Quiero mi plata. Y ellos me van a decir, no, sin un timbre, yo no se la voy a dar. ¿Por qué creen ustedes que el timbre es tan importante, en este caso del papel del banco? Porque es como la aprobación. Es como el reconocimiento. Reconocimiento. Reconoce que es propiedad de otra persona. Muy bien, lo están entendiendo. Entonces, cuando la Biblia nos enseña que el Espíritu Santo cuando Dios nos sella, cuando hay una garantía, es una garantía. Entonces, voy a explicarlo así, espero que me entiendan el ejemplo, pero que es solo para que lo entiendan. Imagínense, Jesucristo viene en las nubes, y Él dice, voy a buscar a mi pueblo. Y Él empieza a mirar a todos. Imagínense, llega a la iglesia a la Gran Comisión. La verdad, en la iglesia de la Gran Comisión, ¿hay gente que no es cristiana? ¿Que va a la iglesia que no es cristiana? ¿Qué dicen ustedes? Sí. Lo más probable. En todas las iglesias, en todos los lugares hay gente que no es cristiana, pero que va a la iglesia y que dice que es cristiana y no lo es. Entonces, ¿cómo? Imagínense, Jesucristo mira a 1000 personas. ¿Y cómo de esas 1000 personas Él va a diferenciar? Esto es un ejemplo. Obviamente Él ya sabe, pero solo para que me entiendan. Imagínense, Él ve a la Desiree, al Nico, al Pablo, a la Harlet, al Luchín, y Él mira a la Michelle así, y dice, pucha, ¿y cómo sé de ellos cuáles me tengo que llevar? Ahora imagínense, la Desiree es una cristiana verdadera, la Desiree vive bajo el Espíritu, la Desiree ora, va a la iglesia, la Desiree da el control de su vida al Espíritu. Entonces imaginemos que el Espíritu es una luz, que vive en nosotros, una luz. Cuando nosotros creemos en Cristo hay una luz en nuestro corazón, así como Iron Man. Entonces Jesucristo va a mirar y Él se va a identificar por qué cosa, en este ejemplo. La luz. Por la luz. Por la luz, porque esa luz representa que es propiedad de Dios. Esa luz es el timbre del papel del banco. ¿Me entienden? Esa luz es la garantía. Entonces, eso es lo que se refiere más o menos cuando la Biblia dice que somos sellados. Porque aquí no se trata de aceptar a Cristo y vivir una vida en carnalidad. No se puede. No se puede. No puedo plantar mangos y cosechar plátano. No puedo plantar banana y cosechar sandía. No se puede, es imposible. Entonces, como lo vamos a aprender en esta semana en el círculo, o somos de la carne o somos del espíritu. La carne tiene sus frutos y el espíritu tiene su fruto. Entonces, si el Espíritu Santo vive en nosotros, ¿vamos a tener esa luz o no vamos a tener esa luz? Sí.
sí vamos a tener esa luz. Obviamente la luz es un ejemplo para que ustedes me entiendan a lo que está diciendo, pero el Espíritu Santo es el sello, es la marca, es la garantía. Cuando Jesucristo venga, Él va a llevar a los que tengan, ¿qué cosa? La autorización, el sello, la garantía, la propiedad al Espíritu Santo. Entonces, por eso, ¿me entendieron? Sí. Por eso el versículo 14, ¿alguien lo puede leer? Harlet, el 14. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Ya, entonces, ¿ven? O sea, el Espíritu Santo es la forma que Dios dice, tranquilos que yo voy a volver. Y cuando yo vuelva, yo voy a saber a quién me tengo que llevar. Es la garantía. El Espíritu Santo es lo que dice si tú realmente eres cristiano o no. Si tú estás en las manos del Señor o no estás en las manos del Señor. Porque mucha gente puede decir que es cristiana. Pero ¿cuál es la garantía? ¿Qué es lo que los va a diferenciar? El Espíritu de Dios. Por eso esta semana en los círculos vamos a hablar de eso. ¿Cómo saber si somos personas carnales o espirituales? Entonces todos lo entendieron, ¿verdad? Que Dios nos dio el Espíritu como garantía de que le pertenecemos. De que le pertenecemos hasta qué momento? Hasta que Cristo venga por nosotros. Amén. Amén. Harlet, ¿tú tienes la vida eterna? Sí. Deciré, ¿tú tienes la vida eterna? Sí. Nico, ¿tú tienes la vida eterna? Sí. Luchín, ¿tú tienes la vida eterna? Sí, porque creo que Jesús. Muy bien. Michelle, Sí, Pablo, ¿tú tienes la vida eterna? Así es. así es. ¿Y cómo podemos saber eso? Cuando aceptamos al Señor en nuestro corazón. ¿Ya? ¿Alguien más? Al reconocerlo, nosotros ya tenemos vida eterna, ya somos sus hijos. Ya, Pasamos a muy ser bien. hijos, ya no somos creación. Ya, muy bien. ¿Alguien más? Porque como hemos entendido la palabra, eso quiere decir que el Espíritu Santo ya está en nosotros. Y ese es el sello para saber que nosotros vamos a la vida eterna, porque creemos en Jesús. Ya, muy bien, muy bien. Mire, vamos, tan buena la respuesta. Vamos a complementar esto con 1 de Juan 5, 11 y 12. Búsquenlo, por favor, en su versión Reina Valera, y lo leemos aquí. Después en la pantalla. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. Y ya estamos terminando ya. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 11 y 12. ¿Y alguien lo puede leer en su Biblia? Dice, y este es el testimonio que Dios nos ha dado vida eterna y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Wow. Yo creo que esto, y nuevamente, chiquillos, les pido perdón por ser tan repetitivo, pero toda la honra y la gloria es para Jesucristo. Sin Jesucristo no somos nada. Ni nada, somos caca. Yo creo que hasta la caca tiene más valor. Somos nada. Somos nada, chiquillos. Sin Jesucristo no somos nada. Por eso debemos acercarnos a su cruz, porque es por medio de la cruz, de la sangre, que tenemos perdón, tenemos misericordia, tenemos la gracia del Señor. Y aquí la Biblia nos dice, y el testimonio es este, que Dios nos ha dado vida eterna. Nuevamente vemos qué cosa: presente, pasado, futuro. Presente. Dios nos ha dado vida eterna. ¿Y qué más dice? Y esta vida está en su Hijo. Ya. ¿En dónde? ¿Se acuerdan cuando leíamos Romanos que decía
que Dios... Espérenme un segundito, chicos. Perdón, es que a mi sobrino se le apagó el computador, está usando el mío y tuve que subir a colocarle la clave y mi hermana está en una reunión también y me hizo como cállate, te pego. Entonces por eso me quedé callado. Ya, entonces, por eso en Romanos, quiero que ustedes cada vez que lean la Biblia se van a dar cuenta de este detalle. El amor de Dios está en Cristo Jesús. Somos salvos por Cristo Jesús, justificados pues por la fe por medio de Cristo Jesús. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo está condicionado ¿a quién? Al autor y consumador de nuestra fe. ¿Quién es? Cristo Jesús. Cristo Jesús. Él es Como el decía, autor. que Jesús es la respuesta para todo. ¿Cómo? En la otra clase había dicho que Jesús es la respuesta para todo, porque también estoy diciendo que repetí todo el rato que Jesús, porque habéis dicho que Jesús es la respuesta para todo. Así es. Por eso, ¿será que Jesús... Miren, les voy a hacer esta pregunta. ¿Será que Jesús es la mejor opción que podemos tomar para acercarnos a Dios? Sí, y creo que es la única. La única, muy bien, lo están entendiendo. Es la única, no hay más. Por eso Jesucristo dice, yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y por eso, chiquillos, la persona de Jesús, lo vamos a estudiar más adelante, es tan importante y es la base de nuestra fe. Porque cuando tú dices, ¿tú crees en Dios? Sí, yo creo en Dios. Bueno, los musulmanes también creen en Dios, los budistas creen en Dios, los testigos de Jehová creen en Dios, los mormones creen en Dios. Nuestra fe en Dios está basada ¿en quién? En Cristo Jesús y en la obra redentora de su cruz. No se nos puede olvidar eso, porque esto es lo que nos diferencia de las otras religiones, la cruz de Cristo. Amén. Amén. Entonces, si yo tengo al Hijo, ¿qué tengo? Vida. Tengo la vida eterna. Y si yo no tengo al Hijo, entonces No tengo vida. Muerto, condenado. No tengo ninguna posibilidad de existir. No hay nada. así estamos condenados sin ninguna posibilidad de acercarnos a Dios. Entonces, ¿cómo podemos saber si tenemos la vida eterna? Porque estamos con el Hijo. Porque estamos con el Hijo. Amén. Ahora, Amén. vamos a leer este otro versículo. Y vamos a la parte número 3. Dios, a la parte número 2. Dios me da una advertencia. Ya vimos que Dios nos da seguridad, pero Dios también nos da una advertencia. Y esa advertencia la encontramos en Romanos 6, 1, 2. No lo busquen. No lo busquen. Leámoslo en la pantalla. Le voy a pedir a Pablo Cabur, si lo puede leer, por favor. Romanos 6, 1 y 2, que está en la pantalla. Para otro Dice, día. ¿qué concluiremos? ¿Vamos a persistir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. Nosotros que hemos muerto al pecado, ¿cómo podemos seguir viviendo en él? Muy bien. Esta es la advertencia y aquí es donde empieza discusiones de años. No, nunca vamos a llegar a una conclusión. Hay muchos años que se lleva diciendo, que la salvación se pierde. Es que salvo, siempre salvo, te lleva a una vida pecaminosa porque como, bueno, yo ya estoy salvo, estoy en las manos, voy a vivir de la forma que quiera, entonces puedo pecar. No, es que Dios te borra el libro de la vida. Es que Dios te vuelve a escribir. Bueno, entonces Dios es bipolar, que un día te ama, un día no, dependiendo de lo que tú hagas. Entonces, son discusiones, chiquillos, que vienen de muchos años y que es mejor quedarnos con lo que la Biblia nos dice y bueno, en nuestra intimidad y preguntándole a Dios y que Él nos confirme eso. Entonces, aquí hay una advertencia. Dios nos da una advertencia. ¿Vamos a seguir en el pecado para que la gracia abunde? De ninguna manera. ¿Nosotros estamos vivos en el pecado? ¿Así dice? No, muertos. Estamos muertos en el pecado. ¿Cómo podremos seguir viviendo en él? Entonces, ¿por qué no debemos jugar con el pecado? ¿Qué opinan? ¿Por qué no debemos jugar con el pecado, Michelle? Porque es lo que... disculpe. Es
como que abusáramos de Jesús y del acto que él hizo en la cruz. Es como que él tuviera que volver y volver a hacerlo cada vez que pecamos, cuando él ya lo hizo y fuimos libres desde ese momento de dejar afuera todo yugo de esclavitud que sería el pecado. Pues entonces, eso creo. Ya. Como un Harlet, abuso. ¿qué ibas a decir tú, Harlet? Porque el pecado nos separa de Dios. Mm. Ya. Va quebrando nuestra relación, claramente. ¿Y Desiree qué piensa Desiree? ¿Por qué no Bueno, debemos jugar con el pecado? una, porque el pecado nos, como dice Harry, nos aparta, nos ensucia, nos contamina, y porque el Señor no puede, no dice en la Biblia que somos santos, entonces no podemos estar en el pecado si Dios quiere y Dios nos permite que seamos santos con la vida eterna que nos entrega. Así es. Y yo creo que por eso cuando Pablo en algún momento dice, cuiden su salvación con temor y temblor, que eso es uno de los versículos que se usa para decir que la salvación se pierde. Yo creo que lo que Pablo está diciendo en otras palabras es, vivan de acuerdo a una persona que es salva, porque Jesucristo nos liberó del pecado. Ahora, ¿vamos a seguir pecando? ¿Lo vamos a aprender? Esta clase está buena porque se conecta con lo que vamos a aprender en el círculo virtual esta semana, así que no se pierdan los círculos. ¿Vamos a seguir pecando? Vamos a seguir pecando. Pero ¿vamos a permanecer en el pecado? No. No. No vamos a permanecer en el pecado. Pablo Cabur, ¿quiere decir algo? Sí, lo que pasa es que estaba pensando ahora en el tema de jugar con el pecado y me hizo acordar a una comparación que una vez escuché acerca de Pedro y de Judas Iscariote. ¿Ya? Lo que pasa es que ellos dos obviamente eran discípulos, caminaron junto a Jesús, vieron todos por igual lo que hacía Jesús, vivieron todos por igual lo que vivía Jesús. Entonces, ahora, ¿por qué, con referencia a lo que decía de jugar con el pecado, por qué se suicidó Judas? Y aquí es efectivo lo que dice la palabra, que la paga del pecado es muerte. Así Entonces, es. ¿dónde va la comparación? En que Pedro se equivocó muchas veces. Yo creo que de todos los discípulos fue el que más se equivocó, porque era el más impulsivo, el más tosco. Entonces, él tendía mucho a equivocarse, como cualquier ser humano. Y yo creo que Así Judas es. igual, obviamente, pero ¿cuál tuvo la diferencia entre uno y otro? Fue la actitud. La actitud de no jugar con el pecado y de la abundancia del Espíritu Santo. Porque yo creo que si Judas cometió ese error de vender a Jesús, pero él se hubiese arrepentido, él no se hubiese suicidado. Pero él decidió sumirse en lo que abundaba en su corazón, que era el pecado. Él jugaba con el pecado, jugaba, y el pago la paga del pecado es muerte. Pero si vemos a Pedro, que se equivocó muchas veces, él que lo que hacía siempre, él volvía. Y él una vez dijo en Juan, creo 6:66, dijo, ¿a quién iré? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna. Eso es lo que le decía él a Jesús. Entonces, aquí iba con todo el comentario en que jugar con el pecado, en algún momento, así como lo pescó a Judas, metafóricamente hablando, en lo espiritual, nos va a llevar a la muerte. Así es. Así que eso, hermano, quería compartir esa Muy bien. Buena apreciación, Pablo, porque es verdad, porque podemos estar siendo Judas, escondiéndonos tras ser discípulos, por decirlo así, pero en algún momento el pecado va a hacer lo suyo, que es llevarnos a la muerte. Me estaba recordando también de Pedro. Yo creo que todos muchas veces nos identificamos con Pedro, porque él es parece mucho a nosotros, somos muy impulsivo, muy choro, yo te prometo que no te voy a negar, y lo termina negando. Entonces podemos ver de que el pecado pecaron los dos, pues Pedro negó a Jesús, como decía Pablo, y Judas lo vendió. Entonces Dios no tiene una escala de pecado,
Pero lo que cambia, y esto es lo que quería llegar, es la consecuencia del pecado. Y si uno tiene una actitud baseada en el Espíritu Santo, uno va a tener esa lucha y uno se va a arrepentir. Porque al fin y al cabo Pedro se arrepiente. Judas no. La culpa fue tan grande que ¿qué fue lo que pasó con él? Se suicidó. Se suicidó y se ahorcó. Entonces, nosotros debemos saber, como dice Romanos 6:14, que el pecado ya no nos domina, ya no es nuestro amo. Dice, porque ustedes ya no viven bajo las exigencias de la ley, en cambio viven en la libertad de la gracia de Dios. Estamos libres, nosotros fuimos libres del pecado. ¿Vamos a seguir pecando? Sí. Claramente que sí. Sí. Pero hay un ejemplo que yo nunca me olvido y siempre que puedo lo repito. La oveja y el puerco, los dos caen en el barro. La diferencia entre la oveja y el puerco cuando caen en el barro es que el puerco se revuelca. El puerco se revuelca en el barro. El puerco representa el pecado y la oveja representa la vida de ser cristiano. ¿Vamos a pecar? Vamos a pecar. ¿Vamos a caer en el barro? Vamos a caer en el barro, pero no vamos a permanecer. No nos vamos a revolcar en el barro. Esa es la diferencia, que quien está con el Espíritu va a luchar, va a caer, se levanta, va a caer, se levanta, va a persistir, va a dejar porque entiende que el pecado ya no nos domina. Quien no está con el Espíritu, quien no está con el Hijo, va a permanecer. Amén. Amén. Entonces, por eso no debemos jugar con el pecado. Vamos a leer Hebreos 12, 5, 10. Le voy a pedir a Nicolás que me lea la primera diapositiva, Harlet me lee la otra diapositiva y Luchín me lee la última. Son 3. Hebreo, ¿cuánto? 12, 5, 10. Dice, diapositiva es esta, ¿cierto? Sí, esta. Ah, ya. Dice, y ya han olvidado por completo las palabras de aliento que como a hijos se les dirigen. Hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor, ni te desanimes cuando te reprenda, porque el Señor disciplina a los que ama y azota a todo el que recibe como hijo. Harlet. Lo que soporta es para su disciplina, pues Dios lo está tratando como a hijos. ¿Qué hijo hay a quien el Padre no disciplina? Si a ustedes se les deja sin la disciplina que todos reciben, entonces son bastardos y no hijos legítimos. Luchín. Después de todo, aunque nuestros padres humanos nos disciplinaban, los respetábamos, ¿no hemos de someternos con mayor razón al Padre de los Espíritus para que vivamos? En efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien y a fin de que participemos de su santidad. Oh, mira, gloria al Señor. Aquí nos confirma lo que hemos estado estudiando el sábado, que la voluntad de Dios para nuestra vida es que nosotros seamos, ¿qué cosa? Santos. Entonces, aquí nosotros podemos ver en este versículo de que somos sus hijos. Jesucristo nos convierte en hijos de Dios y a todos los que le recibieron y los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Juan 1:12. Entonces, como yo soy su hijo, Dios me va a disciplinar. Y es algo que tenemos que entender. El pecado que nosotros tenemos por naturaleza, que decimos, bueno, somos pecadores, Dios nos lo va a pasar por alto y Dios lo va a disciplinar. ¿Y por qué Él lo hace? Según el versículo 6. ¿Por qué Dios nos disciplina? Según el versículo 6, que está aquí abajito. Porque nos ama. Porque nos ama. Deciré, tú que eres mamá, cuando tú disciplinas a Lale, ¿por qué lo haces? Lo tiene silenciado el micrófono. Está ahí muteada. Chanfle, ¿ahí? Sí. Sí, ahora sí. ¿Por qué lo haces? Porque lo amo, pues quiero que él esté bien. Entonces, de hecho, la Biblia dice, el padre que no corrige a su hijo es porque no lo ama. Entonces, todo padre corrige a su hijo para que esté bien y que, como dice la abuelita, el arbolito crezca derecho. Así es. Y muchas veces el Ale no lo entiende. Pucha, mamá, pero tú como mamá sabes que es lo mejor y que tiene que ser así. Entonces Dios nos disciplina. ¿Por qué, chiquillos? Porque nos ama. Entonces no la vamos a llevar pelada con el pecado.
No es como que, ya somos salvos, estamos seguros, démosle que démosle, pequemos. No, Dios nos va a disciplinar. Y muchas veces esa disciplina viene con una tristeza, muchas veces esa disciplina viene después de un pecado. Recuerden, Dios no puede tentar a nadie, pero muchas veces cuando pecamos, cuando reaccionamos mal, cuando pescamos el plato lo tiramos, cuando nos tiramos el pelo, cuando no sé, y después viene como esa culpa, ahí muchas veces Dios nos disciplina. ¿Ves? ¿Ves? Es porque no estás dejando al Espíritu, es porque estás dejando que tu carne reine, es porque estás dejando que tu carne reine todos los días. Y si sentimos eso, es porque estamos entendiendo de que Dios nos ama. ¿Y para qué Dios nos disciplina según el versículo 10? ¿Para qué Dios nos disciplina? Para nuestro bien y que participemos Para que seamos santos. Para ser en santos. sus santidad, Para llegar a ser santos. porque somos santos. Entonces no se olviden, 1 Tesalonicenses, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Entonces, aquí nosotros entendemos que Él lo hace para nuestro bien y para que participemos de esa santidad. Entonces, Dios nos da una advertencia y Dios también nos da una alternativa. ¿Qué pasa si peco? Terminamos con esta pregunta. Michelle. Michelle, Se fue. ¿será que el deseo de Dios es que nosotros pequemos? No. No. Nunca. No, Pero como seres humanos que somos, ¿vamos a caer en la tentación en algún momento por nuestra propia concupiscencia? ¿Qué creen ustedes? creo que Claramente, Siempre. porque estamos dentro de un cuerpo pecaminoso. Pero hay una lucha entre el pecado y el espíritu. Pero ¿qué pasa si pecamos? ¿Perdemos la salvación? No, no la perdemos, pero ¿Pero qué sí perdemos? el detalle es que queda en nuestra cabeza, el pecado trae consecuencias, pero también dice el Señor que si nosotros nos arrepentimos de corazón y salimos de eso, no se lo he reiterado, el Señor nos sigue perdonando. El Señor es misericordioso. Así es, así es. ¿Todos están de acuerdo que el pecado trae consecuencias para nuestra vida? Tal vez no la consecuencia de perder la salvación, porque no es nuestra, Jesucristo nos la dio, tenemos seguridad en Él, pero sí trae consecuencias, que perdemos, ¿qué cosa? La comunión con Dios. Por ejemplo, voy a terminar con este ejemplo. Cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia me enseña de que Dios estaba con ellos y era todo perfecto. Pero cuando Adán y Eva pecaron, la Biblia me enseña que ellos sintieron a Dios venir y ellos tuvieron ¿qué cosa? Miedo, vergüenza. Miedo. Tuvieron miedo de Dios. ¿Qué cambió? ¿Qué cambió desde cuando entró el pecado en Adán y Eva? ¿Qué cambió? ¿Dios cambió? No, cambiamos nosotros. la relación. Cambió la percepción. La percepción que Adán y Eva tenían de Dios cambió. Entonces, cuando nosotros pecamos, una de las primeras consecuencias es que todo aquello que Dios nos dice comienza a ser como desvirtuado. Comenzamos a decir, no, Dios ya no me ama, Dios ya no tiene un propósito conmigo, no, yo mejor me voy, no, ¿para qué voy a orar? Y todo eso son engaños del enemigo. Entonces, Dios es un Dios amoroso y Él nos ha provisto la salida para la tentación y nos ha provisto también la manera de acercarnos a Él si pecamos, que es con un corazón contrito y humillado para su presencia. Bueno, vamos a terminar. No sé si alguien tiene alguna pregunta, duda, consulta, queja, reclamo, comentario. Anoté por fin. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿Nadie? ¿De verdad? ¿No tiene ninguna pregunta? Bueno, entonces vamos a dar un desafío semanal. El desafío semanal es el siguiente. Le voy a pedir a Desiree si puede anotarlo y lo envía al WhatsApp, por favor. Este es el desafío, el WhatsApp de discipulado que tenemos. El desafío semanal es memorizar este versículo. Miren qué desafío tan simple. Es memorizar Juan 10, 27 y 28. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás ni nadie las arrebatará de mi mano. Es recordar, memorizar ese versículo. Ese es el desafío
Ese es el desafío semanal. Bueno. ¿Cuándo lo ¿Cuál era? ¿Cómo? Juan Juan, 10, ¿cuánto? 27, 28. La Desiree lo va a mandar al grupo. Ah, la Michelle no está en el grupo. Te agrego al tiro Michelle y al Pablo igual. 17, 28. Quiero que terminemos escuchando una alabanza, Ya. porque tiene mucho que ver. Así que presten atención a esta canción. No sé si se va a escuchar bien, pero bueno, por lo menos está con la letra. Lean la letra aunque sea, porque tiene mucho que ver con lo que estamos hablando. Así que prest attention now, de alabanza. Presten atención. Escúchalo porque voy a hacer preguntas. Aunque el mal se levante contra mí, no temeré, no temeré. Y aunque vea mi carne perecer, no temeré, no temeré. Si al sufrir se conmueve mi fe, no temeré, no temeré. Y diré al Señor, refugio mío, mi fortaleza. Alrededor de mí, no temerá mi corazón, la salvación es del Señor. Mi vida escondida está en Cristo por la eternidad, la salvación es del Señor. El peso de su ira recayó sobre Jesús y no temeré. Oh, un perfecto amor que ha cubierto mi maldad y hecho fuera mi temor y no temeré. Señor,
siempre son. La salvación es del Señor. La salvación es del Señor. Amén. Mira, se escuchó un poco distorsionado, no sé por qué. Parece que lo configuré mal. Pero, ¿qué les pareció la canción? ¿Tiene que ver con lo que estamos estudiando? Y están todos silenciados, así que desmutense. Yo los silencié, salomónicamente. ¿Qué creen ustedes? ¿Tienen que ver con lo que estamos estudiando? Sí. Tiene mucho que ver con lo que estamos estudiando. Por eso yo les invito, y les voy a mandar este link también, a que adoremos y exaltemos al Señor con su palabra, con alabanzas que confirmen lo que estamos hablando. Entonces, mira, aquí hay una frase que a mí me gusta mucho, que dice, mi vida escondida está en Cristo por la eternidad. Porque es eso, estamos escondidos atrás de su gloriosa cruz. Somos como esas personas que están en pleno lugar, que no saben qué hacen ahí, pero como que dicen, bueno, ya estoy aquí, mejor me quedo quietito, o si no, si hablo, la embarro. Es lo mismo. Entonces la honra y la gloria es para nuestro Señor. No sé si alguien quiere decir algo. ¿Alguien le gustaría darle la honra y gloria al Señor? Con un amén. 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 Porque Él es bueno. Así que vamos a finalizar y le voy a pedir a nuestra hermana Harlet si nos puede despedir con una oración, por favor. Amén. Inclinamos nuestros rostros. Padre bendito, mi Rey, muchas gracias, Señor, por esta mañana. Gracias, papá, por todo lo que hemos aprendido, por haber hablado, Señor, a través de nuestro pastor. Señor, te doy la gloria y la honra, Señor, a ti. Santo, bendito eres tú por cómo eres, Señor. Gracias, Señor, porque nos tienes, Señor, hoy en tus manos, porque hemos aprendido, Señor, que en ti ya somos salvos, papito. Gracias, Señor. mi Dios, por Cristo Jesús. Señor, te ruego, mi Dios amado, bendito, que nos dé, Señor, fortaleza, Padre, para seguir a tu lado, Señor, y ser discípulos, para que otros también, Señor, sepan tu verdad, se enteren, Señor, de las buenas nuevas, papá. En el nombre de Jesús, bendice a cada hermano que está hoy, Señor, que ha participado, y bendice con mayor fuerza, Señor, a los que no han podido participar, para que logren entrar en el próximo discipulado. Quédate con nosotros, papito. Te queremos, te deseamos, te anhelamos en todo momento. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muchas gracias, Harlet. Chiquillos, que el Señor les bendiga. Estamos al habla entonces. Muchas bendiciones, Nico, Pablo. Un gusto, Bendiciones. Michelle, tenerlos con nosotros A aquí. todos. Y bueno, nos vemos el próximo martes al mediodía. Los quiero. Bendiciones. Chao, chao. Chao, chao.